La anterior clase nos quedamos en lo que es el agua caliente sanitaria, ¿sí? Lo que conocemos como agua potable caliente. Hemos visto el concepto y la utilización del agua caliente sanitaria y de siglas ACS, ¿sí? Ya que al agua potable fría le hemos dado como siglas APF, ¿sí? APF, agua potable fría. Y en este caso, para diferenciarlo, le hemos puesto agua caliente sanitaria, ACS. Pero es igual, agua potable, pero caliente. Hemos visto sus usos, no solo es para el tema de calentar, para el tema de la cocina o para el tema del baño, la ducha, sino también para el tema de radiación o piso radiante y para el tema de lavado de ropa. Hemos visto los objetivos y también hemos llegado a lo que es el tipos de sistemas de agua caliente sanitaria. Y hemos visto que tenemos dos tipos de sistemas, que serían los sistemas centralizados y los sistemas localizados. Los sistemas centralizados son aquellos que tienen un punto donde entra el agua caliente y entra el agua fría y se calienta, ¿no? A través de un aparato, un artefacto, un calentador, y de ahí distribuimos el agua caliente a toda nuestra edificación. En el sistema localizado no es así. Tenemos el ingreso del agua fría y podemos tener varios lugares donde podemos calentar por diferentes aparatos que pueden ser en varios ambientes húmedos y calentar indistintamente los ambientes húmedos o los aparatos o artefactos sanitarios. Esas son las dos diferencias en estos dos tipos de sistemas de agua caliente sanitaria. Ahora nos toca ver los tipos de calentadores. Tenemos los calentadores instantáneos eléctricos. Ya su nombre nos indica que trabajan a energía eléctrica y a través de sus resistencias calientan el agua de manera instantánea. Normalmente este tipo de aparatos se utilizan en ambientes húmedos como también en aparatos, como podemos ver en la figura 3.5. También tenemos los calentadores instantáneos a gas, que son los comunes que nosotros ya hemos visto y podemos ver en nuestros domicilios, que dependen del suministro de gas, otro tipo de conducto, y se calienta a través también de unas llamas como de la cocina y las resistencias o el serpentín del agua que atraviesa el aparato y lo calienta el agua. Y tenemos la figura 3.6. Después tenemos los otros calentadores, que serían los calentadores semi-instantáneos eléctricos, que estos son obviamente de mayor tamaño y son muy parecidos a los calentadores a gas porque pueden calentar varios aparatos, ¿sí? Tenemos también los calentadores de almacenamiento convencional, conocidos como los termotanques, ¿sí? Normalmente se los conoce como termotanques y estos obviamente se utilizan para calentar gran cantidad de agua y almacenarla, ¿sí? También tenemos los calentadores con bomba de calor, o sea que incorporan dentro de su estructura una bomba, ¿sí? Como en la figura. Y también son termotanques, pero que tienen una bomba de calor incorporada. Después tenemos en la figura 3.10 los calentadores solares, que obviamente estos se calientan a través de la radiación solar. Y tenemos los paneles y a través de ellos podemos calentar un radiador, un serpentín,
que directamente tiene el agua y recibe los rayos solares. Y tenemos un tanque de almacenamiento y también tenemos una bomba incorporada. Esos serían los distintos tipos de calentadores que podemos tener. Dimensionamiento de los calentadores. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer un diseño. Normalmente por ahí tenemos en un ambiente húmedo esta cantidad de artefactos. Como verán, podemos tener 2 lavamanos, una bañera, una ducha, ¿sí? Entonces ese es nuestro ambiente húmedo en el que queremos calentar y queremos colocar el calentador, en este caso un calentador instantáneo o un calefón. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos las unidades de gasto. Tenemos para 2 lavamanos, corresponde las unidades de gasto de 0,5 unidades de gasto para agua fría, agua caliente. Y como decimos que tenemos 2 lavamanos, le ponemos cantidad 2 y multiplicamos y nos sale un valor de 1. 2 por 0,5, 1. Después tenemos una bañera y también la unidad de gasto es 1, cantidad 1, 1 por 1 nos da 1. Ducha, tenemos una unidad de gasto, una cantidad y 1 por 1, 1. Entonces sumamos esto y nos da 3. Entonces ese valor de 3 podemos irnos a nuestra tablita que hemos visto ya aquí era lo que hemos visto de unidades de gasto, ¿sí? Y podemos irnos a esta tablita de conversión de unidades de gasto según el método Hunter modificado a caudales, ¿sí? A litros por segundo o litros por minuto. En este caso utilizamos lo que es litros por minuto, ya que normalmente eso encontramos en el mercado en los calefones o los calentadores instantáneos. Entonces nos fijamos y decimos tenemos 3 unidades de gasto y nos dice que corresponde a 9 litros por minuto. Entonces rápidamente ya tenemos el valor del caudal que corresponde a 9 litros por minuto. Con eso ya tenemos dimensionado nuestro calefón instantáneo, el que necesitamos para calentar esta cantidad de artefactos, ¿sí? En el mercado vamos a encontrar esto. Tenemos los calentadores o denominados calefones, ¿sí? En este caso los calefones a gas, que ya los hemos visto. Y podemos tener de 16 litros de capacidad, de 7.5 litros, de 5 o nuevamente 16, ¿sí? Esta es una marca comercial. Aquí tenemos marca Lorenzetti, Splendid, ¿sí? Diferente tipo de marcas, ¿sí? Pero esta capacidad que nos dice de 16 litros significa que es de 16 litros por minuto, ¿sí? Entonces nosotros podemos adecuarnos a eso según nuestro cálculo, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro cálculo nos salió 9 litros por minuto. Entonces podríamos ir a nivel comercial y ver cuál nos abastece y nos cubre nuestra demanda. Entonces podríamos decir que necesitaríamos tal vez uno de 16, ¿sí? Ya que uno de 7.5 no nos abastece y uno de 5 tampoco. Entonces tal vez necesitaríamos uno de 16 o buscar uno de menor, tal vez haya de 12 o de 10 litros, ¿sí? Entonces ya estaría dimensionado nuestro calefón según la cantidad de agua que requerimos calentar para nuestros artefactos. Esa es una manera rápida, ¿sí?
Ahora lo que necesitamos saber también del tema de los calefones es la pérdida de presión que generan estos calefones a gas, que son los comunes que ya se utilizan en nuestro país. ¿Sí? Esos, como hemos dicho, tienen un serpentín, una manguerita interna que atraviesa el aparato y se calienta. ¿Sí? Eso genera unas pérdidas de presión. Entonces aquí tengo una tablita en la que les describo algo de los valores. Por ejemplo, para 5 litros por minuto, un calefón de 5 litros, podemos tener una pérdida de 1 metro. Para 7.5 podemos tener una pérdida de 2 metros. Para un calefón de 2 litros o 9 litros por minuto, 3. De 12 litros por minuto, 4. 16 litros, 6. Entonces la idea, como verán, es utilizar calefones que no nos generen tanta pérdida, ¿sí? Entonces irnos más abajo, porque puede existir calefones de 20 hasta de 24 litros, nos van a generar mucha pérdida, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener bombas extras, ¿sí? Que recirculen el agua caliente, ya que nos van a generar mucha pérdida y nuestra presión interna de nuestro sistema no va a abastecer, ¿sí? Otra manera para ver el tema de la cantidad de artefactos que podemos cubrir con nuestro calefón es mediante esta tabla que nos dice longitud de tubería de agua caliente, que en realidad es la longitud máxima de tubería de distribución sin aislar, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, ¿sí?, que si tenemos un diámetro interno de nuestra tubería menor a 10, que es lo que no va a existir a menos de que utilicemos tuberías de cobre, pero normalmente vamos a utilizar ahora tuberías de PVC, ¿sí?, o de polipropileno. Entonces normalmente vamos a estar con un DN15, va a estar en este rango, o un DN20, entonces vamos a estar en el rango intermedio. Entonces normalmente tenemos que estar en este rango de distancia. Si nosotros tenemos dos ambientes húmedos, por ahí tenemos un baño de visitas y una cocina que están cercanas o en el mismo piso y queremos utilizar un calefón, entonces la idea es que midamos la distancia de nuestra tubería, ¿sí?, de agua caliente, la cual va a salir de nuestro calefón y va a ir al lugar más lejano. Entonces si tenemos 12 metros y estamos utilizando un diámetro de N15, entonces estaríamos en el rango. Si nos pasamos de esa longitud, entonces vamos a tener que aislar la tubería o mejor utilizar otro calefón, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a mandar el tema de si utilizo uno o dos calefones, como muchos me preguntaban en el Telegram, ¿sí? Vamos a ver también aquí el tema de eficiencias en función a la manera como podemos distribuir nuestras tuberías de agua caliente, ¿ya? Podemos tener estos dos tipos de distribución, ¿sí? Una que es la zonificada, la derivada y la única ruta, ¿ya? Se ha hecho ensayos, se ha medido, ¿sí?, y se ha visto que normalmente la zonificada se tiene mayor, la zonificada y la de única ruta de distribución de agua caliente son las que tienen menor cantidad de tubería. La que es derivada tiene mayor cantidad de tubería, ya que tiene que distribuir y ir a los mismos lugares utilizando el mismo tramo, como podemos ver en el gráfico de aquí. Esta sería la derivada, ¿sí?
Tenemos aquí nuestro calentador, tenemos un tubo y un tubo derivador, y de ahí sacamos tubos para cada uno de nuestros artefactos, ¿sí? Entonces por eso se llama derivador, sistema derivador de agua caliente. Pero su eficiencia es menor. ¿Por qué? Porque gastamos mayor cantidad de tubo, y se ha visto que también en el tema de mantener el agua caliente, ¿sí? Entonces tiene menor eficiencia. La competencia está entre estas dos distribuciones: la distribución de arriba, que sería la zonificada, y la de única ruta, ¿sí? Vamos a ver la de única ruta, que sería una montante, o sea, una tubería que salga de nuestro calentador y esa recorra por todos los pisos, baje y llegue hasta el último rincón, ¿sí? Con una tubería montante o maestra, y de ahí salgan ramales, ¿sí? Esta es ineficiente por el tema también de que hay mucha pérdida en el tema de calentar el agua, ¿sí? Hay mucha pérdida de calor en la tubería al utilizar solo una tubería, ¿ya? En cambio, en esta, que es la zonificada, como es la que hemos visto en el ejemplo de agua fría y que vamos a ver ahora, es la más eficiente. Tenemos un tubo principal o montante que va a un sector y puede derivarse en otra segunda montante o principal que puede ir a otro sector, y podemos tener un tercer o cuarta tubería montante, ¿sí? Principal, y de esas recién se van derivando las tuberías para los artefactos que tengamos a su alrededor, ¿sí? Esta es la más eficiente, ¿sí? Y es la que vamos a ver también en el ejemplo. El tema del cálculo, como les mencionaba anteriormente, se utilizan las mismas tablas, las tablas del método Hunter modificado, para determinar las unidades de gasto y luego la transformación unidades de gasto caudal, y utilizar el criterio del artefacto más desfavorable, ¿sí? Con eso terminamos esta diapositiva, y nuevamente con el mensaje: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Proverbios 28:14, extraído de la Biblia, ¿sí? Con eso ya estaríamos listos para entrar a nuestro ejemplo, ¿sí? Los termotanques se utilizan también en vivienda, ¿sí? Solo que, como les mostraba, les voy a mostrar la diapositiva. A ver, ¿dónde está la diapositiva? Esta diapositiva de los objetivos del agua caliente sanitaria era que nosotros entreguemos o tengamos un sistema que sea de manera segura, entonces segura, pero que también tengamos una fuente de calor económica y rentable y duradera, ¿ya? El utilizar un sistema centralizado, como sería un termotanque, ¿ya? Un calentador que almacene agua, ¿sí? Normalmente en una vivienda lo que trae consigo es un poco de ineficiencia en cuanto a su rentabilidad, ¿ya? Lo que pasa es que tenemos ahí un tanque que las 24 horas del día está calentando el agua para mantenerlo a los 60 grados, ¿sí? Entonces, si la vivienda es muy grande y las personas que habitan ahí no la utilizan mucho, ¿sí? Por el hecho de que trabajan, salen, ¿sí? Entonces va a consumir energía, sea esta a gas o sea eléctrica, va a consumir ese tipo de energía, y a la larga va a salir una cuenta del costo de este tipo de energía muy alta, ¿sí?
Como respuesta a eso tenemos lo que es el sistema localizado o los calefones a gas o eléctrico instantáneos, ¿sí? Que en esta última temporada se han puesto de moda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ahorran el costo del gasto mensual de gas o de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque directamente los instalamos donde requerimos y normalmente estos son instantáneos. Como su nombre dice, solo funcionan o se prenden, ¿sí? Cuando nosotros los requerimos. Cuando estamos utilizando la ducha, cuando estamos utilizando el lavamanos, ¿sí? Normalmente tienen un funcionamiento stand-by, por ejemplo los calefones a gas, de mantener una temperatura de entre 24 y 25 grados, ¿sí? Si alguno tiene un calefón, ha de ver que tiene un numerito que está prendido con un foquito que dice 24, 25 grados, 26 grados, que normalmente está prendido, pero es un prendido o calentado stand-by. Pero normalmente funciona o calienta hasta los 40, 45, 50 grados cuando funciona nuestra ducha, nuestra bañera, nuestro lavamanos, ¿sí? Entonces la factura de agua o luz, o el tema de la luz y el gas, no se ve tan afectada, ¿sí? Entonces, por eso yo les pongo aquí en la diapositiva que la idea es que utilicemos y ahorremos, ¿sí? Que esta fuente de calor sea económica y sea de manera rentable y duradera. Pero en viviendas, en residencias, se puede utilizar y aún se utiliza el tema de los calefones, estos los calentadores grandes de almacenamiento, ¿sí? Pero se tiene que hacer un estudio detallado de la manera en que va a calentar y a qué artefactos va a calentar y quiénes van a vivir para que sea rentable, ¿ya? La idea es esa. Lo común es que este tipo de calentadores, que son los calefones, se utilizan en lugares donde tiene requerimiento masivo, como son hoteles, hospitales, ¿sí? Un poco contestando, ¿sí? Ya que el gas nos cuesta barato, ¿sí? Es utilizar los calentadores instantáneos a gas, como el que estoy mostrando aquí en el lado derecho, ¿sí? Son los comunes que se compran y ahorita están en el mercado, se venden, y también obviamente los edificios, los departamentos están ofreciendo este tipo de calentadores, ¿sí? Son los calefones a gas, ¿sí? Ya que los calentadores eléctricos, obviamente el costo, comparando el costo eléctrico y gas, es obviamente abismal. El tema del gas es más barato, mucho más barato, ¿sí? Y es comparable con el tema del calentador solar, ¿sí? Uno puede comparar y decir, bueno, la luz solar es muy barata y con el tema del gas, pero ahorita el costo del gas, la instalación del gas domiciliario que tenemos en Bolivia, es tan barato que hasta es más barato que el tema del calentarlo solar, ¿sí? Entonces, por eso se ha hecho más conveniente el uso de los calentadores instantáneos a gas o los calefones a gas que tenemos en el mercado, ¿sí? En el área rural sí conviene paneles solares, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no hay la red de gas, no llega el gas domiciliario, y el tema de la energía eléctrica es cara, sea en sector urbano o rural, es caro, ¿no? Entonces conviene los paneles solares, ¿sí? Y calentadores solares. No, el costo de los calentadores solares son más caros, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el almacenamiento, o sea, les mostré el gráfico. O sea, aquí tienen la batería de tuberías que calienta. Tienen aquí el almacenamiento que está en la parte alta y incluyen una bomba para la recirculación del agua. ¿Por qué? Porque no tiene mucha presión esto de tener un almacenamiento tan pequeño así
Entonces tienen que tener una bombita que genere presión y mande, ¿no? Entonces esto es más caro que el calentador instantáneo a gas que tenemos, o el calefón a gas. Por ejemplo, el calefón a gas que tenemos común, de aquí del mercado, fíjense los precios, ¿no? Esto lo he sacado de una página de Dismac y nos dice, por ejemplo, que está carito, nos dice que está como 2.700 bolivianos, ¿no? Antes estaba 3.000, lo pone. Este de 7.5 me dice 1.000 bolivianos, ¿no? Aquí también de 16 litros está a 2.500 bolivianos, ¿sí? Pero el calentador solar, ¿sí? No, no encuentras menos de 7.000 bolivianos, o sea, $1.000, ¿no? Entonces es casi el doble de uno de 16 litros. Tenemos aquí los calentadores instantáneos eléctricos, ¿sí? Y estos normalmente los utilizamos para calentar directamente un artefacto, ¿sí? Estos salen, digamos, para calentar, digamos, un lavamanos que por X o Z razón recién lo hemos ampliado nuestra vivienda y hemos creado un ambiente, ¿sí? Entonces, para no afectar nada de nuestra instalación de agua caliente, ¿sí? Directamente este artefacto lo colocamos por debajo de nuestro lavamanos o nuestra lavadora o algún artefacto que queramos que es nuevo en nuestra vivienda o nuestro departamento. Entonces instantáneamente nos los va a calentar, ¿sí? Pero solo calienta algo puntual, ¿sí? Ahora nos vamos al semi instantáneo, que también es eléctrico, ¿sí? Pero estos ya son de mayor capacidad, ¿sí? Estos son los que compiten con los calefones a gas, ¿sí? Los semi instantáneos eléctricos. Y se los llama semi instantáneos, ¿por qué? Porque también tienen un switch que va calentando el agua a 20 grados, a 24 grados, igual que el calefón a gas, ¿sí? Entonces está prendido las 24 horas, pero con un standby de 24 grados, en los que si nosotros requerimos para nuestra ducha o nuestro lavamanos, en cuestión de segundos sube inmediatamente a los 40 grados, ¿no? Entonces por eso se lo llama semi instantáneo, ¿sí? Tiene un standby de 24, pero requiere un tiempito de unos segundos, ¿sí? Para llegar al máximo y poder calentar. Normalmente estos, si nosotros utilizamos, son los que compiten con los de a gas, ¿sí? Si ustedes han utilizado los de a gas, normalmente tardan, ¿sí? Tardan en calentar, ¿sí? Tardan normalmente unos hasta un minuto, ¿sí? Entonces por eso se los llama. A diferencia de los instantáneos, que una vez que tú prendes automáticamente te calientan, pero estos no tienen un standby, ¿sí? Son rapidísimos, pero el tema es que solo son puntuales para el uso de un artefacto, ¿sí? No puedes utilizar para más, no les da la capacidad, si no se funde.